Bien, entonces vamos a abrir todo nuestra Biblia en el libro de Lucas en el capítulo 20. Cuando lo tengan, por favor, me avisan como puedan por ahí en su camarita. Bien, estoy ansioso por estudiar el libro de Juan también. El libro de Juan tiene cosas tan preciosas y bastante profundas. Muy bien. Entonces, ya que todos tenemos también ahí, ¿verdad? El bosquejo que les entregué este sábado y domingo, vamos a empezar a leer. La palabra de Dios la leemos para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Dice la palabra. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Perdóneme si me río un poquito, pero es que cuando leo la palabra, yo me imagino y me trato de personificar las palabras del Señor y trato de ponerle esa emoción, ese sentimiento, esa emocionalidad y expresividad que tal vez Jesús hubiera hecho en ese momento. Así con ese tono de ironía. "Ah, pero si no me pueden decir ustedes de dónde viene el bautismo, pues yo tampoco les voy a decir." Y ahí murió el asunto. No sé, de mi parte a mí me gusta porque siento como que me entro en la escritura, como que entro en la historia, ¿verdad? Eso es mío. Si usted lo quiere copiar, pues es algo bueno de copiar. Entonces, hablando aquí acerca como siempre, los principales, los fariseos, siempre ellos tratando de buscar la manera de tentar al Señor. La pregunta que a mí se me viene a la cabeza es, ¿hasta cuándo iban a seguir ellos preguntando y tentándole? ¿Hasta cuándo? O sea, no les bastaba con lo que ya habían hecho, no les bastaba con lo que ya habían escuchado, con lo que ya habían visto, no les bastaba a ellos. ¿Hasta cuándo iban ellos a seguir con eso? Es bien extraño porque eso me llama la atención que hay muchas personas también. Hoy en día hay muchas personas que son a veces cristianos mismos, que nosotros le pedimos 1 millón de pruebas al Señor para las cosas que le estamos pidiendo. Nosotros venimos y decimos, Señor, pero si esto y si lo otro y si aquello, y si tú me haces esto, yo hago lo otro. Y si tú haces esto, entonces sí lo voy a hacer. Y si tú haces aquello, sí lo voy a hacer. Y entonces yo quiero saber si tú eres, si tú eres, si tú eres, si tú eres. Y entonces claro, la Biblia nos enseña a nosotros de que en varios pasajes de la Escritura dice, y conoceréis que yo soy Dios, y sabréis que yo soy Jehová, y así sucesivamente. Dios nos manda a que nosotros le conozcamos de esa manera, pero tal vez no intentar tentarle de alguna manera, buscando todo el tiempo una prueba de que pruébame que tú estás conmigo, pruébame de que tú eres Dios, pruébame Señor, compruébame de que tú vas a cuidar a mi familia, compruébame. Había una hermana en la iglesia, recuerdo que ella decía, yo hermano, cuando le oro al Señor, yo le digo, Señor, yo quiero que cada vez que yo ore y que yo saber que tú estás aquí, que tu presencia está aquí, yo quiero ver un sombrero flotando en la iglesia. Yo me quedé, ¿cómo? Yo dije, ¿es en serio? O sea, a veces nosotros le ponemos reglas y restricciones al Señor como los fariseos lo hacían ellos antes, preguntándole de aquí, preguntándole de allá y no les bastaba con las respuestas. Lo que pasa es que aunque las respuestas eran correctas, el problema es que no les gustaban. A veces nosotros le hacemos preguntas al Señor y Él nos contesta no lo que nosotros queremos escuchar, nos contesta lo que es necesario para nosotros escuchar y no nos gusta, no nos gusta. Entonces,
aprendamos nosotros, no solamente, escúcheme, no solamente aprendamos de Jesús, aprendamos también de los fariseos, aprendamos también de los saduceos y de todo ese montón de feos, aprendamos de los escribas, aprendamos de todos ellos, aprendamos de todos ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran malos, podemos aprender de ellos lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Así que ya de paso voy dando promoción a mi libro, que ya estoy por terminarlo, que eso hablo en mi libro, acerca de que hay muchos maestros en la vida que tanto son buenos como malos, de todos podemos aprender. Del versículo 1 al 8, Cristo hace una prueba a los escribas y a los fariseos, probando su sinceridad. Dios valora la sinceridad en nuestras vidas de cualquier manera. Nada le podemos esconder. Ese es el primer punto que tengo en el bosquejo que les entregué. Nosotros no le podemos esconder absolutamente nada al Señor. Y del versículo 1 al 8, esta historia, este relato, nos está enseñando a nosotros una prueba que el Señor Jesús le estaba haciendo a los fariseos, a los escribas, una prueba que le estaba haciendo a los principales, probando su sinceridad, probando su sinceridad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros, hermanos, nosotros estamos, eh, puedo decir, obligados a ser sinceros delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué le digo obligados? Le digo obligados porque de cualquier manera no podemos esconderle nada al Señor. Hace poco, en otros pasajes que hemos estudiado aquí mismo en Lucas, nos enseña que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Entonces, sin importar lo que esté pasando, lo que haya pasado en nuestra vida, Dios nos conoce. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe lo que estamos haciendo. La diferencia es que Dios no puede pecar. Él quita su mirada de cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros estamos pecando, cuando nosotros estamos fallando. Él quita su mirada. Y esa es la razón de por qué cuando Jesús dice en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Primero, para cumplir con lo que estaba establecido en el libro de Salmos capítulo 22, que se toma como una profecía. Cuando el Señor, cuando Él dice, me rodearon todos los de Basán, y después dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, nosotros lo podemos, esa se interpreta como una profecía. Pero ¿por qué el Señor dice esto? ¿Por qué? Porque no es que el Padre lo abandonó, sino que el Padre quitó su mirada de él. ¿Por qué? Porque sobre él había recaído todo el pecado del mundo, de la humanidad. Entonces el Padre no puede ver el pecado, no puede estar cerca del pecado porque Él es santo, no puede congeniar con el pecado. Entonces, por esa razón hace el Señor un llamado a los escribas, a los principales, hace un llamado a la sinceridad y nos hace un llamado a nosotros mismos también, a ser sinceros con nosotros mismos sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Es un principio grande que nosotros podemos poner en nuestra vida. Ahora, una cosa es ser sincero, hermanos, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser arrogante. Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser arrogante. La arrogancia que es decir, de todas maneras Dios me perdona. Ahorita hoy me arrodillo y le pido perdón y ya está. Eso es ser arrogante, no es ser sincero. Ser sincero es venir delante de la presencia del Señor, delante de Él, y muchas veces hasta quedarse mudo, quedarse callado, sin nada que decir. Muchas veces, no sé si para mi orgullo o para mi vergüenza lo digo, pero muchas veces me he sentado en la cama, no he tenido ni siquiera ganas de arrodillarme, y solo me he quedado sentado en la cama y con la mirada hacia el suelo, y simplemente le digo, Señor, volvemos a empezar otra vez. Volvemos a empezar de nuevo. ¿Quieres que, quieres que volvamos a empezar la cuenta? Ni siquiera tengo a veces ganas de expresarle grandemente, perdóname por la magnificencia de tus piedades y que tus misericordias son nuevas cada mañana. No, mi corazón está destrozado porque le fallé al que ama mi alma. Y la sinceridad, o sea, la sinceridad data de eso. Creo que, creo que, yo creo mucho que Adán pudo haber sido sincero con el Señor, pudo haber sido sincero con el Señor y todo se hubiera arreglado, pero más bien decidió esconderse y poner excusas y poner quejas, ¿me entienden? Entonces, tomemos en cuenta eso.
¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Si me ayuda, por favor, a hermano Imer, le vamos a dar el primer turno de lectura. Si me ayuda, hermano Imer, leyendo desde el versículo 9 hasta el verso 18, por favor. Hermano Imer, yo creo que tiene el micrófono apagado. Oh, sí, es que tengo cargado el teléfono. No tiene carga. Ok, dice la parábola de los labradores malvados. Luego comenzó, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y más ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere les desmenuzará. Procuraban los sacerdotes. Oh, hasta ahí, hasta el 18, man. Oh, Sí, gracias. Bien, recordemos siempre, hermanos, que el Señor hablaba en parábolas, de alguna manera para no ser tan directo, pero que generara en las personas eh, el hecho de poder pensar, de poder indagar en ellos mismos sobre lo que se estaba diciendo. Y tal vez llegar a una conclusión de que podrían ellos aplicarlo a su vida en las cosas que él estaba diciendo. Si nosotros nos damos cuenta en el versículo 9 dice, en la parábola de los labradores malvados, Cristo hace mención nuevamente de los designados que fueron antes de él, que fueron antes de él. En los últimos capítulos que hemos estado viendo de Lucas, capítulos anteriores, nos damos cuenta de que el Señor hace mención de los designados que él tuvo desde el principio. Creo que, a ver, nosotros podemos ver en las escrituras los designados proféticos que él había dejado, empezando de repente por Noé, podemos seguir nosotros por Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente, aunque de repente si nos encontramos a los designados proféticos, los podemos nosotros encontrar en la Biblia o podemos especular sobre ellos quiénes son. En el caso del versículo 9 por ejemplo, perdón, el versículo 10 ahí mismo, dice la palabra, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon. Aquí podría tratarse de Moisés, según si usted tiene la lectura ahí en el bosquejo que les entregué. Dice, aquí podría tratarse de Moisés, aunque la Biblia no registra que fue golpeado físicamente, aunque el Señor podría referirse a ser golpeado emocionalmente y psicológicamente por todas las murmuraciones del pueblo. Recordemos que hubo un tiempo lo que la palabra nos relata, la Biblia nos relata,
que ellos hablaban en contra de Moisés, ellos murmuraban en contra de Moisés y al mismo tiempo murmuraban en contra del Señor por, por muchísimas cosas que ellos no querían creer, no querían entender, estaban, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ellos no se sentían satisfechos, no se sentían satisfechos con todo lo que Dios estaba haciendo, entonces empezaban a murmurar en contra de Moisés, al punto de que Moisés muchas veces explotaba en ira y algunas veces estaba tranquilo por, porque a veces dice la palabra que él abogaba frente al Señor por el pueblo. Pero si nosotros nos damos cuenta, lo que la palabra dice también es que cuando el pueblo estaba pidiendo agua, el Señor le dijo que tocara la roca, que le hablara a la roca y que esa roca iba a dar agua. Más sin embargo, él la golpeó en su enojo, en su ira, él la golpeó. ¿Qué sucedió después de todo eso? Dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés no entró, Moisés no entró, más sin embargo el Señor cumplió, más sin embargo el Señor cumplió con su promesa de ingresar al pueblo, a todo el pueblo, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque luego vemos nosotros en el Getsemaní cuando se le aparecen a él Moisés y Elías. Al final Moisés sí entró a la tierra prometida, de alguna manera. Entonces, podemos ver que si el Señor está hablando acerca de que él envió a uno de sus siervos, mas sin embargo a él lo golpearon. Como les digo, la Biblia no registra que Moisés haya sido golpeado por el pueblo físicamente, pero seguramente el Señor también, si nos ponemos a tener un poquito de comprensión lectora, nos damos cuenta de que puede estarse tratando de golpes emocionales, psicológicos, que le estaban afrentando a nuestro querido Moisés en la Biblia, ¿verdad? Luego nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 11, dice, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y lo afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Ahora, mientras me puse a estudiar y a tratar de indagar en esto un poquito, como le digo, estas cosas del versículo 10 que podría tratarse de Moisés, versículo 11 podría tratarse de David, estas cosas apúntelas a mi cuenta, pero trate de buscarle usted un poquito de sentido, así como me lo busco yo cuando lo estoy tratando de estudiar. Dice que aquí podría tratarse de David, ya que él fue el que recuperó el arca del pacto y la trajo de nuevo a casa. Mas, sin embargo, el pueblo aún siguió con sus malos caminos. Aún siguió el pueblo con sus malos caminos. Entonces, a pesar de tener ellos el arca del pacto con ellos, el pueblo no quería consagrarse al Señor. No quería consagrarse al Señor. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, la Biblia nos relata a nosotros que los mismos hijos de David se les rebelaron a él. Los mismos hijos de David se rebelaron para quedarse con el trono. Intentaron, imagínense, David tuvo que huir de sus propios hijos porque lo querían matar para quedarse con el trono. Entonces, todas esas cosas traían rebelión y generaban rebelión en el pueblo de Dios. Entonces, la Biblia nos menciona a nosotros que a pesar de que David era pues el hombre conforme al corazón del Señor, era un hombre de guerra, era un hombre de alabanza, era un ministro, pero al mismo tiempo el pueblo pues buscaba hacer lo que el pueblo le parecía, lo que ellos querían. El pueblo no se consagraba. Entonces como que el Señor les dijo, les voy a dar un rey. Primero manda a Moisés como libertador, después les manda a David como un rey que de verdad los podía guiar, que de verdad podía mantener la presencia de Dios en ellos, pero no quisieron. No quisieron. A veces nosotros pensamos y decimos, tenemos a nosotros a los líderes con nosotros, tenemos a nuestros pastores y a veces miramos, ojo, prestemos atención en esto, que a veces nosotros miramos pastores en otros lados, miramos pastores en la televisión o conocemos líderes de otras iglesias y entonces empezamos a decir, oh, pero si es que si mi pastor fuera como este, si el líder hiciera lo que hace aquel, no se trata de eso. Se trata de impulsar lo que ya tenemos, mantener la visión y tratar de sacarla a flote de cualquier manera que sea posible, pero en su casa, dentro de su casa. Porque, por ejemplo,
bueno, no sé si pasará, ¿verdad? Pero no sé si alguno de ustedes, yo no estoy casado, así que yo me libro de esa. Pero no sé si alguno de ustedes dirá, ay, es que si mi esposo fuera más gordito, o si fuera más trigueñito. Usted no, hermana Heidi, usted no diga eso. ¿Y qué tal y si mi esposo fuera más alto o más bajito? Entonces, y uno dice, pero o diga el esposo, y si mi esposa fuera como más blanquita o más gordita o más altita, creo que no sería correcto, no sería lógico, no sería correcto. Entonces, ¿por qué estamos afrentando nosotros a lo que Dios nos ha dado? Dios le entregó al pueblo este rey que lo podía guiar, que trajo la presencia del Señor otra vez al pueblo, mas sin embargo ellos anhelaban todo lo demás, anhelaban los dioses de las otras naciones, anhelaban vivir como las otras naciones. Entonces de nada les sirvió. En mi pensar, este podría ser el segundo siervo que el Señor mandó para guiar al pueblo. Y si nosotros nos damos cuenta en los diferentes capítulos que hemos estudiado anteriormente, varía en cuanto a la persona o a la perspectiva de la persona que el Señor está mencionando en cada una de las parábolas. Cuando hablábamos sobre la parábola de las 10 minas, ahí también se mencionan unos siervos que ¿cómo se llama? Que el Señor está especulando, o está hablando sobre ellos, donde se podría especular, mejor dicho, quiénes pueden ser. Y llegamos en conclusión de los profetas o personas así. Mas, sin embargo, aquí podemos especular incluso que es David, uno de los siervos al que el Señor mandó. Vemos en el versículo 12, dice, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera herido. Lo echaron fuera herido. Entonces, dice que aquí podría tratarse de Juan el Bautista, haciendo un pequeño guiño a lo que había pasado en los versos anteriores con la pregunta que le hicieron los fariseos sobre Juan. Y más adelante ellos entenderían que la parábola era para ellos. Este, Más adelante, en los versículos que continúan, nos vamos a dar cuenta de que los fariseos entendieron hasta después entendieron ellos la parábola de que era para ellos, de que el Señor les estaba hablando a ellos. Pero podría tratarse en este verso de Juan el Bautista, haciendo un guiño de que fue el último, porque dice la palabra, no sé si nos acordamos de lo que hemos estado estudiando, y no solo estudiando, sino enseñando también. ¿Se acuerda qué fue lo que dijo el ángel a, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, al esposo de Elizabeth? Se me olvidó el nombre, se me escapó el nombre ahorita. El esposo de Elizabeth, que estaban en los primeros capítulos de Lucas. ¿Cuál fue la profecía que le dijo? ¿Qué era lo que iba a hacer Juan cuando él naciera, cuando él creciera? ¿Qué es lo que él iba a hacer? Vamos a ver algún valiente aquí que me diga, sin leer la Biblia, no quiero nadie buscando en Google también. Que mire que si cuando usted se sale de la aplicación de Zoom y se mete a otra aplicación, se le quita la cámara, así que ahí me voy a dar cuenta y está buscando en Google. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a este hombre, Zacarías? Ya me acordé del nombre, a Zacarías, esposo de Elizabeth, cuando ella quedó embarazada de Juan, el que sería el Bautista? Le dijo cuál iba a ser su cometido. Mi pastor está como por decirlo, pero no quiere decirlo para que lo diga otro. A ver, vamos a ponerlo más interesante. $20 el que me lo diga. Ajá, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo el ángel que él iría delante del Señor preparando el camino. Ah, sí, sí, ahí de todo están moviendo la cabeza diciendo, sí, es verdad, eso era así, sí. Él iba a ir delante del Señor preparando el camino para la venida del Mesías. Eso es lo que el ángel le dijo, eso es la profecía cuando Juan iba a nacer. Entonces, por eso pienso yo, como le digo nuevamente, apúntelo a mi cuenta, esto es culpa mía si no es correcto, pero
Pienso yo que estaba tratándose de Juan el Bautista, porque es el último siervo que se envió. Dice que no hubo más profetas hasta después, hasta Juan el Bautista fue el último de los profetas que están registrados en la Biblia en ese momento. Entonces, el último profeta hasta llegar el Señor, hasta llegar Jesús. No que Jesús haya sido un profeta, pero hasta el momento de la llegada de Jesús, ese era el único, el último profeta que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, haciendo un guiño, como les digo, un pequeño guiño a lo que ellos le habían comentado o le habían preguntado sobre Juan el Bautista. Entonces ahí mismo les contestó la pregunta de una manera un poquito sutil para que ellos la entendieran más adelante, porque como los fariseos tenían como que acción retardada, que se le entendían a la parábola hasta el día siguiente. Entonces, muy precioso. Y dice la palabra más adelante en el versículo 13 dice que aquí se refiere a Jesús. Ya eso está un poco más fácil de deducirlo, ¿no? En el versículo 13 donde dice, que se me movió la palabra aquí. Entonces dijo el Señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Ah, no, pues si lo respetaron mucho al señor, lo dice que lo golpearon, lo vituperaron, lo escupieron, lo latigaron, bastante respeto le tuvieron, pero ya estaba establecido. Imagínense que el Señor estaba hablando sobre su muerte en ese momento. Ahí él aprovechó a anunciar su muerte. Cerca en esos versículos, en el versículo 15 dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Entonces, es importante darnos cuenta de que el Señor está hablando acerca de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué? Porque Él era y sigue siendo el Hijo de Dios. Entonces, cuando habla acerca del dueño de la viña, el dueño de la viña, el Señor de la viña, está hablando de Dios Padre, Jehová. Y luego dice que Él envió a su Hijo, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, más bien, en lugar de ellos respetarlo, en lugar de ellos aceptarlo, lo que hicieron fue rechazarlo. Por eso es que a lo suyo vino, a lo suyo, o sea, a su cometido, o sea, a su labor, él vino, pero los suyos, o sea, sus personas, sus designados, sus representantes, no lo recibieron. Pero luego dice a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Muy bien. Verso 16 encontramos, dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Esa es una promesa, hermanos, que nosotros tenemos como iglesia del Señor de reinar junto a Él cuando Él venga aquí a establecer su reino, a establecer su reino. Vuelvo y lo repito, lo estuve diciendo en algunos capítulos anteriores, que en este momento el Señor está exponiendo su reino. El Señor está lanzando su reino para el que lo quiera recibir, para el que quiera entrar bajo el gobierno del reino de Dios, para el que lo quiera recibir. Pero cuando Él venga, en su segunda venida, porque la primera venida del Señor, ¿cuál fue? Cuando Él estuvo aquí en la tierra. La segunda venida del Señor no va a ser en el arrebatamiento, como lo dice en Tesalonicenses capítulo 4, no va a ser en el arrebatamiento, porque nosotros subiremos y lo vamos a encontrar a Él en las nubes. Seremos arrebatados, dice la palabra, pero luego Él vendrá, después de la tribulación, Él vendrá y va a imponer. Hoy Él está exponiendo, pero después de ese tiempo que ya estamos cerquita, Él va a venir imponiendo su reino en la tierra. Y ahí es donde tenemos esa promesa de reinar junto a Él por 1000 años en la tierra. Luego, pues Él va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo para todos nosotros. Entonces, por eso dice aquí, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Qué bonito ser los otros. Yo no sé si usted se alegra, pero a mí me gusta ser el otro. Creo que como casado se escucharía feo decir eso, ¿verdad? Yo soy el otro. Pero
creo que en la misericordia y en, ¿cómo se llama? En aspectos espirituales, qué bonito es ser los otros, porque el Señor le quitó la viña para unos y se las entregó a otros, que somos nosotros, que somos su iglesia, que somos los gentiles, ¿verdad? Entonces, muy bonito. No sé si alguien quiere agregar algo, así rapidito, tenemos unos minutitos. Si alguien quisiera agregar algo am, a esta enseñanza que tenemos ahorita sobre los labradores malvados o sobre los primeros versículos que habíamos empezado a estudiar. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Alguien que tenga alguna algo que aportar? Bien, si no hay nadie, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Y yo les ruego también igual, si ustedes sienten que voy muy rápido, igual también me avisan, ¿verdad? Si quieren que repita algo para que ustedes escriban. Recuerden que en el bosquejo que les comparto, siempre dejo bastante espacio abajo por si ustedes quieren escribir un poquito más. Pero si ustedes me dicen, hermano, usted está hablando muy rápido, hermano, un poquito más lento, a little bit slow, please. Me puede decir incluso en Pit English y yo me bajo un poquito en la velocidad, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Del verso 19 al verso 26, mi hermana Heidi me puede ayudar por favor con la lectura, ya que la miro por ahí con ganas de leer. Verso, Mi hermano, porque usted es así conmigo que yo ya estoy ciega y casi ni veo. hermana, pero hay que buscar los lentes. Ay, no, yo tengo, pero no, Verso no puedo. 19 al 26. Está cortito, está cortito. Bueno, vamos a ver cómo me va. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acecharon, enviaron espías que se simulasen juntos a fin de sorprender en algunas palabras para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas re- ¿qué? rectamente, Rectamente. eso, rectamente, y que no haces excepción de personas, sino que Ujú. enseñan el camino de Dios con verdad. Nos es lícito dar tributo a César o no, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por, por qué por qué tentas? ¿Sí? ¿Tentas? Intentáis. Ujú. Tentas, mostrándome la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y, y, y respondiendo dijo, Respondiendo. de César. Entonces le dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en, pa- en palabras algunas delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta cayeron. ¿Sí? Callaron. Eso, Muy bien, muchas gracias, callaron. mi hermana. Muchas Mm, gracias. Es Mire demasiado que ciega. Mire que aquí continuaban los principales sacerdotes tratando de hacerlo caer, de hacer que Jesús se equivocara en algo, pero eso iba a ser imposible. Jesús los conocía muy bien. No existe hombre alguno, persona alguna en esta tierra que el Señor no conozca. Dice la palabra que hasta
cada uno de nuestros cabellos Él los tiene ya contados. Eso es claro que si lo vemos nosotros de la manera literal, estamos hablando de que el Señor sabe exactamente cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, independientemente si se nos está cayendo el pelo porque ya estamos viejitos, ¿verdad? Pero Él tiene contados, claro, porque la capacidad y el poder del Señor abarca para eso. Pero la palabra lo habla de manera figurativa también, haciendo constancia de que el Señor nos conoce perfectamente, perfectamente nos conoce Él. Entonces, mire qué cosa tan bella, porque ellos estaban acechándole y simulaban ser justos. Ellos tenían, dice, y echándole y acechándole enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Eh, Qué triste cuando a veces nosotros tratamos de aparentar justicia delante del Señor y poniendo excusas, yo no fui, es que, como dijo Adán, la mujer que me diste fue la que me hizo pecar, es que no fui yo, fue el problema del otro. No, no simulemos nosotros ser justos delante del Señor. Él ya nos justificó a nosotros. Él ya nos justificó, no tenemos que fingir nuestra justificación delante de Él. Somos justos por medio de su sacrificio, porque Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Mire lo que dice en el verso 23. Verso 23 menciona y dice, mas Él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron de César. Dice en el comentario, no podemos engañar a Dios, mejor tratemos de ser sinceros delante de Él. Hay muchos que tuercen las escrituras para convenir en sus deseos carnales y así piensan que han burlado a Dios. Dicho sea de paso, hago un paréntesis recordando de lo que dice en el verso 19. Dice que habían comprendido que contra ellos había dicho esta parábola, la que estábamos hablando anteriormente sobre los labradores malvados. Hasta después ellos comprendieron que la parábola era para ellos. Hasta después. Entonces, también dice que tratemos de ser sinceros delante de Él, delante del Señor. Muchos tratan de torcer las escrituras, la palabra de Dios, para su conveniencia, para convenir en sus deseos carnales. Hermanos, llevábamos tantos años enseñando que cuestiones como tatuarse, como piercings y cosas así eran pecado y tanto tiempo se empezó a enseñar y ahora resulta que ya no. Ahora resulta que hay muchas cosas que ya no son pecado, que ya no tienen sentido, que hay que ir actualizando nuestra mente, que hay que ir, o sea, ¿qué ha pasado con la iglesia hoy en día? ¿Qué ha pasado con las escrituras? Que las torcemos de repente para nuestra propia conveniencia. No podemos nosotros hacer eso, no podemos tentar nosotros al Señor, no lo podemos engañar de ninguna manera. De ahí es como se empiezan a crear las sectas, de esa forma, que ellos tienen su propia forma de pensar y quieren imponer su propia forma de pensar hacia lo que son las escrituras. La palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios primero se interpreta a sí misma. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Cada verso de la Biblia tiene que tener una concordancia. Cada verso de la Biblia tiene que tener una ayuda en otros textos de la Biblia que sea coherente, porque la palabra de Dios se interpreta a ella misma. Y segundo, la palabra de Dios no es de interpretación privada, no es de interpretación privada. Lo que, hermanos, con mucha humildad estoy tratando de enseñarnos y aprender todos juntos en estas clases, no es algo como absoluto lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy enseñando. Ustedes están en su deber y en su capacidad de razonar y discernir
lo que yo les estoy enseñando, lo que estamos tratando de aprender juntos. Entonces ustedes pueden discernir y ustedes dicen, esto no me parece, esto no tiene sentido, entonces lo dejo a un lado, no para desecharlo, sino para escudriñarlo, a ver si le encuentro sentido, a ver si tiene razón. Si no, lo desechamos, porque la palabra dice que no menospreciemos las profecías, que no menospreciemos una enseñanza, simplemente que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Dice que tenemos que pasarlo por pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, mire lo que pasa acá. Esta gente buscaba de alguna manera simular ser justos, buscaban de alguna manera tentar al Señor, pero él comprendía la astucia que ellos tenían. Por eso en aquel tiempo, en el tiempo futuro que viene, dice que muchos le van a decir, Señor, pero en tu nombre yo echaba fuera demonios, pero en tu nombre yo hacía tal cosa. No, claro, lo hacían en su nombre porque sabían que en el nombre del Señor temblaba el infierno cuando ellos hablaban y mencionaban su nombre, pero ellos estaban alejados de él. El que hacía las cosas era el Señor, más ellos se jactaban de que ellos tenían esa gracia, se jactaban de que tenían los dones, ellos utilizaban eso para su propio beneficio sin darle la gloria al Señor. Y el que hacía todo el trabajo era el Señor. Porque ¿quién de nosotros puede echar fuera un demonio si no fuera por la presencia del Señor? ¿Quién de nosotros puede orar por un enfermo para que sane si no es porque el Señor ya nos dio primeramente la sanidad desde la cruz del Calvario? Toda la gloria sea para Él en todo tiempo. No nosotros no podemos engañarle. El Señor puede decirnos en cualquier momento, ¿por qué me tentáis? Por qué intentáis tentarme con mi propia palabra, con lo mío, que yo soy el que lo he entregado? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado, no menospreciemos que nadie nos enseñe y tratemos de aprender en lo más que podamos, pero asimismo no nos creamos absolutos en lo que decimos. Dice, no tratemos de ser astutos delante de Él. La astucia en esos aspectos como que no le agrada mucho al Señor. Dice en el verso 25, Dios nos muestra la importancia de cumplir con nuestro deber cívico y espiritual y que ambos deben cumplirse. Dios nos está mostrando en el verso 25, donde el Señor dice, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que eso está muy, pero muy claro. Que nosotros tenemos, hermanos, que cumplir con nuestro deber cívico. ¿Cuál es nuestro deber cívico? El pago de los impuestos, donde nosotros vivimos. Y eso nos golpea a todos. Dios nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Y también nos dice que tenemos que cumplir con nuestro deber espiritual también. Y o sea, yo le puedo entender con el perdón de todos y sin ofender a nadie, yo le puedo entender a una persona que solo va a la iglesia, que solo va a escuchar, pero amados, si nosotros hemos tomado la determinación y el reto de servir al Señor y ser llamados líderes, tenemos que cumplir con nuestros deberes. Tenemos que ser los primeros en poner el ejemplo. En mi trabajo es bien complicado. Hace un tiempo hablé yo con una persona y honestamente yo estaba un poquito alterado en ese momento y esa persona me encontró en un momento donde no estaba completamente cabal. Y hacía un ratito una persona de su misma área de trabajo, que son los que se encargan del control de calidad, me había regañado, me dijo, usted tiene que ponerse mangas protectoras y tiene que ponerse todo eso para entrar aquí, que no sé qué. Y entonces a mí se me pasó, no lo hice, pero me llamó la atención por eso. Y después de eso veo a una muchacha que también trabaja en control de calidad y me dice, y esa muchacha entra de un solo y se quita su red por el cabello y no solamente se la quita, sino que empieza a batir el pelo por todos lados y eso es prohibidísimo porque puede caer pelo por todos lados. Entonces le digo, la miro por ahí y le digo, mire, le voy a decir una cosa. Hace rato una de sus compañeras me regañó porque no andaba mangas.
porque no había puesto mangas protectoras, le digo yo, y usted solo entra de un solo, se quita el uniforme en el lugar donde no tiene que hacerlo, deja guardado su uniforme donde no tiene que hacerlo, se quita la red, se quita todos los implementos de protección personal, se lo quita todo, le digo, y a usted parece que no le dicen nada. Y usted, le digo, es la primera que tiene que dar el ejemplo porque usted es la de control de calidad. Usted es la que tiene que dar el ejemplo. Entonces, honestamente, ella se disgustó un poquito conmigo y de entonces no me habla. Entonces ya arreglamos las cosas, arreglamos las paces y todo. Yo le dije el otro día, mira, discúlpeme por lo que le dije el otro día, pero es que ya me habían regañado a mí y usted pues es la que da el ejemplo. ¿Verdad? Sí, no, sí tiene razón, dice, pero de ahí en adelante nunca lo volvió a hacer, nunca lo volvió a hacer. Pero ¿a qué voy con esto? Que nosotros como líderes tenemos que dar el ejemplo, tenemos que dar el ejemplo sobre este tipo de cosas, nosotros como líderes. Y si no lo estamos haciendo, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Honestamente, con toda sinceridad lo digo, yo estoy empezando ya en ese proceso. Estoy empezando en ese proceso cívico y espiritual también. Estoy reiniciando esos procesos nuevamente, porque han sido luchas muy difíciles, han sido situaciones bastante complicadas, pero entendí a mí mismo, y lo digo para mi vergüenza, honestamente, perdóneme, lo digo para mi vergüenza, entendí a mí mismo de que yo dije, todo lo que tengo es del Señor. Todo lo que tengo le pertenece a Él, todo lo que yo tengo. Entonces, ¿por qué ser avaro con el Señor? Por eso vemos que a veces nuestras finanzas se nos van como el agua entre los dedos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y a dónde me fue todo esto? ¿A dónde se me fue aquello? ¿Por qué la comida no me dura? ¿Por qué no tengo comida en la casa? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo ni con nuestros deberes cívicos ni con nuestros deberes espirituales, ¿verdad? Y nosotros podemos enseñarlo, no podemos imponerlo, pero sí enseñarlo a todos los demás, a todos los hermanos y a todas las personas que nos escuchan, que el que quiera ser bendecido, que lo haga. Y, ojo, yo recuerdo algo que yo siempre le dije al Señor, yo te pago lo que es tuyo. Eso tiene promesa, porque el Señor dijo que Él va a reprender el devorador por nosotros, eso tiene promesa, pero es que al final es de Él, al final es de Él. Si, por ejemplo, imagínese que el hermano Imer a mí me pida dinero prestado y me dice, hermano, présteme $500 y yo se los presto. O al revés, que yo le voy a pedir al hermano, porque creo que yo sería quien más le pudiera pedir en lugar de él a mí. Entonces yo le pido al hermano y él me lo presta. Si yo voy y se lo pago, el hermano no está en su deber de decirme gracias, porque es mi deber entregarle a él lo que es de él, ¿cierto? Él no está en su deber de decirme gracias o de decirme, ven hermano, tomémonos un cafecito para celebrar que me pagó, o ahorita mismo le voy a escribir una canción y mañana lo presento en la iglesia, el hermano me pagó. O sea, él no está en su deber de hacer eso. Ahora, es mi deber, sí, pagarle a él lo que es de él, lo que a él le pertenece. Entonces, pensemos en eso y hay que analizarlo de verdad en nuestro corazón sobre lo que es correcto, ¿verdad? Sobre lo que es correcto. Obviamente, nadie va a andar gritando por todos lados ahí, hermano, yo estoy diezmando, hermano, yo estoy diezmando, pero en nuestro corazón lo sabemos. En nuestro corazón lo sabemos y para poder hablar con sinceridad frente a los demás, tenemos que empezar a hacer ese tipo de cosas. Y honestamente, empecemos de a poco, con el permiso de mi pastor que está aquí con nosotros. Les digo, empecemos de a poco. Tal vez aunque usted diga, hoy sí, hoy no, esta semana sí, esta otra semana no, pero haga el esfuerzo, haga el esfuerzo. Y llegará un momento en el que va a ser completo. Que va a llegar un momento en el que va a ser completo, porque por lo menos así podemos nosotros empezar. Continuamos, continuamos la lectura. Eh, Vamos rapidito al verso, a ver, tenemos por aquí. Ok, vamos al verso 27 hasta el verso 39. Si mi hermana Karina está por ahí.
Mi hermana Karina, del verso 27 al verso 39, nos ayuda con la lectura, por favor. Hermano, lo estoy escuchando, pero no tengo ahorita la Biblia porque estoy en camino. Ok, ok. Solamente estamos escuchando nosotros. Ok, perfecto. Ok. Um, bien, entonces lo voy a leer yo entonces. Del verso 27 al verso 39. O mejor, mejor pastor, ayúdenos con la lectura usted mejor. Sí, sí, sí. Yo siempre trato de dejarlo para el final. Lo mejor para el final, siempre decimos. ¿Va? Bueno, la pregunta sobre la resurrección. Y llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Y respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Y no, hasta ahí, ¿verdad? Y no osaron preguntarle nada Sí, más. sí, sí, hasta el 39, sí. Amén. La pregunta sobre la resurrección. Vamos a hablar un poquito sobre la física, sobre la cuestión física. Este es ciencias naturales, todo por el mismo precio. Ya cuando usted vaya a la universidad o por ahí, o sus hijos lleguen a la universidad, yo te va a saber un poquito de lo que es la física. La física dice, las leyes de la física dicen que la materia, o sea, lo que nosotros podemos palpar, podemos tocar, todo eso es materia. Lo que tiene, lo que tiene cuerpo, consistencia. Entonces, las leyes de la física dicen que la materia no se destruye, sino que se transforma. Por ejemplo, si una casa se quema, esa casa continúa siendo casa. O sea, la casa no desapareció, aunque a nuestra vista haya desaparecido porque se quemó. Pero la materia de la que estaba formada la casa, esa materia no se destruyó, sino que se transformó en partículas de humo que se esparcieron por todo el espacio, o la atmósfera, mejor dicho, y también en ceniza. La materia se transformó en humo y en ceniza. Entonces, pero ¿cómo se llama? Lo que llamábamos casa ya no es casa, sino que ahora es humo y ceniza. Entonces, por eso la materia no se destruye, se transforma. ¿Por qué vamos con esto? Porque hablamos acerca de la resurrección. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que va a haber resurrección? Porque dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo es posible si hay personas que llevan cientos de años que ya murieron? ¿Cómo es posible? La Biblia también dice que el mar también echará fuera a sus muertos. Hay personas que han muerto ahogados,
que han caído a lo profundo del mar. Ahora, si la materia no, y la ciencia ya puede confirmar esta palabra sobre la resurrección, que si la materia no se destruye, sino que se transforma, mientras haya una partícula que haya quedado de cualquier ser humano, de cualquier persona, eso puede generar, o Dios puede generar de ahí una resurrección. Porque recordemos que el Señor formó del polvo. Oiga, formó del polvo de la tierra al hombre, al ser humano. Y también dice que polvo somos y al polvo vamos a volver. Entonces, mientras estemos nosotros en ese formato de materia transformado de un ser humano o de carne a ser polvo, mientras hay una partícula de nosotros que todavía esté ahí, entonces nosotros podemos eh, alcanzar la resurrección. ¿Verdad? Pero dice la palabra que nosotros tenemos que orar para que nosotros lleguemos a ser arrebatados y no resucitados. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con la resurrección? Al Señor le estaban haciendo una pregunta acerca de la resurrección, que los saduceos, ellos decían que no iba a haber resurrección, que Dios, no, Dios les tenía promesas a ellos, pero en la tierra, pero que no iba a haber resurrección, que el que murió ya murió y ellos se iban al seno de Abraham y ya se acabó todo. Pero el Señor les dice que hay algo diferente. Y más que todo ellos estaban preguntando acerca de una supuesta historia que honestamente no es muy creíble. ¿Cómo es posible que va a haber una persona que tiene siete hermanos y que todos ellos se casaron con la misma mujer, pero ninguno tuvo hijos con ella? Entonces, esto es un poquito honestamente ridículo de parte de ellos tratar de ponerle al Señor una pregunta de esta índole, una pregunta como esta. Entonces, el Señor les dice, el Señor les habla en el verso 35 y 36 dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ahora, podemos nosotros hablar sobre, en el caso, por ejemplo, de una cierta religión por ahí que menciona que allá en el cielo nosotros nos vamos a casar. La única boda que va a haber en el cielo es las bodas del Cordero, cuando el Señor establece su pacto como en términos de matrimonio con la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Usted se imagina que Jesús se case con 7.000 millones de personas? ¿Suena lógico eso? No suena lógico. Entonces, ¿qué pasa? El Señor se va a casar con su iglesia de una manera figurativa. Apúntelo a mi cuenta si quiere. Figurativa. ¿De qué manera? Que Él va a establecer con la iglesia un pacto de manera matrimonial por la eternidad. Y como usted sabe, como dice cuando se casa, hasta que la muerte los separe. Y ahí va a estar difícil que nos separemos del Señor porque uno, venció la muerte. Y segundo, que vamos a ser eternos en el cielo junto con Él. Entonces ahí no va a haber muerte que nos separe de nuestro Señor. A ver, yo no sé si usted se alegra. Yo no miro cara riéndose ahorita, ni alegrándose, ni sonriendo por esto, pero deberíamos alegrarnos, porque si la muerte separa el matrimonio, con esto ya no pudo, porque Jesús venció la muerte, para empezar, Él la venció, y segundo, en el cielo vamos a ser eternos, porque vamos a ser como los ángeles, dice la palabra. Entonces, en la resurrección ninguno se va a casar. Dice, el Señor habla sobre una perfecta transformación después de la resurrección, ya que el ciclo de la vida de un ser humano o de todo ser viviente, pero en este caso de un ser humano, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero al ser iguales que los ángeles, no podemos morir, por lo que no habrá necesidad de reproducción. El ciclo de la vida se cumple cuando nosotros estamos en este plano físico de la vida, porque nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros cumplimos ese ciclo de otra manera, porque nosotros dice la palabra que nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? Nosotros dice la palabra que nacemos de nuevo y después crecemos. Dice que nosotros vamos creciendo juntamente
con el Señor, vamos creciendo en gracia, en sabiduría, vamos creciendo nosotros espiritualmente para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ahora, ya nosotros no necesitamos reproducirnos, o sea, en el término espiritual. ¿Por qué? Porque ya cumplimos con esos requisitos de nacer y crecer y ya no vamos a poder morir. Entonces la reproducción ya no es necesaria. Por esa razón nosotros, cuando seamos igual que los ángeles, no habrá necesidad de reproducción porque vamos a ser eternos. La reproducción se hace por el hecho de que la humanidad o la especie no se extinga. Por eso es que la reproducción se debe permitir o se debe hacer. Más sin embargo, en el cielo, como vamos a ser eternos, como vamos a disfrutar de una eternidad con el Señor, entonces la reproducción es necesaria. ¿Por qué? Porque la humanidad allá no se va a extinguir, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto, porque estos hermanos son misterios, son misterios del Señor y son cosas que honestamente a los oídos de muchas personas esto determinaría algo imposible, algo increíble, algo de locura, porque estamos hablando cosas que van a pasar en el futuro, cosas que son espirituales. Y la Biblia dice que el que es carnal, el que vive conforme a la carne, dice que no entiende las cosas espirituales. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestro espíritu ardiendo en fuego, ¿verdad? En el fuego del Espíritu Santo de Dios. Vemos en el versículo 38, dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí, hermanos amados, hay una esperanza para los que mueren en Cristo. Ellos están vivos para el Señor. Yo aprendí algo muy importante. Aprendí a no juzgar a las personas que mueren independientemente cuál sea su forma de morir por una enfermedad, incluso, eh, y esto lo digo, apúntalo a mi cuenta también, incluso en el ámbito del suicidio, ¿verdad? Todavía considero yo que hay circunstancias y situaciones que nosotros no podemos juzgar el morir de una persona, pero sí tenemos una esperanza de que Dios es Dios de vivos y si cualquier persona antes de morir le entrega su corazón al Señor, entonces esa persona este, tiene el reino de los cielos asegurado. Tal vez no tendrá todos los galardones que alguna persona se pasó acumulando durante su vida sirviendo al Señor, pero sí estará en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces es importante saberlo, porque si nosotros vemos la historia de este niño, este joven llamado Jeffrey Dahmer, nosotros nos damos cuenta de que este hombre fue, hermano, era un caníbal. Él era un caníbal, él gustaba de alimentarse de carne humana y engañaba a personas para hacer eso, era un asesino y en la cárcel él conoció al Señor. Si nosotros vemos la serie, yo me tomé opté por ver la serie de este muchacho, una serie que hicieron, fue tremendo eso que pasó. Y en la cárcel él conoció al Señor, recibió al Señor en la cárcel, se bautizó en la cárcel. Y más, sin embargo, hasta después de eso, a él lo mataron en la cárcel. Y mucha gente podrá decir, no, él no tiene perdón de Dios, pero cualquiera que se arrepiente tiene perdón de Dios, aunque no nos guste. Si nosotros vemos gente malísima en la historia de la humanidad, si ellos se arrepintieron de corazón, obviamente, no solamente porque estaban con el miedo de que estaban a punto de morir, sino que se arrepintieron de verdad, de corazón, y le recibieron al Señor, ellos van a estar en la resurrección de los muertos. Y van a haber sorpresas, van a haber sorpresas. Así que hay que tener un poquito de esperanza con nuestras familias, con personas familiares que han muerto y que a veces pensamos nosotros que nunca ellos conocieron al Señor porque tal vez ellos no iban a la iglesia, porque tal vez no lo miraba usted con una Biblia, pero tal vez en su último momento ellos reconocieron al Señor. Entonces hay una esperanza porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque todo el que muere con Cristo está vivo. Continuamos la lectura rapidito. Les voy a rogar mucho su disculpa, mi disculpa, ¿verdad? Porque empezamos un poquito tardecito, ya que tuve un compromiso que era bastante serio y se nos fue el tiempo en eso.
Seguimos en el versículo 41 al 44. Gallito. 41 al 44. Mi hermana Karina tiene su micrófono encendido. Ok. Verso 41 al 44 dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Aquí, hermanos, tenemos que prestar atención. Del verso 41 al 44, el Señor hace una profundidad teológica, ya que Jesús hace una distinción en su nombre. La Biblia le llama Jesucristo, de la unión de los dos nombres, Jesús, que es el Salvador, y Cristo, que es ungido. Por eso Él es Jesucristo. Uno es su lado humano y el otro es su lado divino. En este texto se autodescribe en su lado divino, haciendo notar su procedencia como Dios, ya que por su lado humano sí era hijo de David, según nosotros lo vimos en la genealogía en el capítulo 3. Nosotros vemos ahí el árbol genealógico de Jesús que lo lleva hasta David, incluso lo lleva hasta Adán, pero menciona a David, ¿verdad? Porque él establecería, le dijo el profeta, estableceré tu trono, estableceré el trono de David para siempre, eternamente, y no se lo podrá quitar. Entonces, mediante la carne, él sí procedía eh, sobre la genealogía de David. Pero hablando, cuando él está hablando aquí en este caso, donde dice el Cristo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Está hablando sobre su lado divino. Entonces, Cristo no es generación o descendencia de David, pero sí Jesús. Es importante reconocer esto, ¿verdad? Una cosa es en carne y otra cosa es en su divinidad. Entonces, él estaba haciendo mención de que él había sido por siempre y para siempre, que él había estado en la historia de antes, porque dice aquí, David le dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Si David le llama Señor, así él lo que estaba diciendo es, óigame, yo he existido desde antes del tiempo, desde antes del tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que los testigos de Jehová no pueden refutar. Cuando el Señor mismo se está autoproclamando divino, autoproclamando Dios en este verso que nosotros leímos. Continuamos rapidito. Para terminar, en los últimos versos dice, Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Mire que en el verso 47 el Señor habla y dice, devoran las casas de las viudas. Dice que, hermano, tenemos que tener cuidado de aprovecharnos de nuestro cargo ministerial para lucrarnos de bienes o manipular a los demás para recibir de ellos alguna remuneración y luego aparentar como si nada ha pasado entre los demás. Esto se llama hipocresía. Hay que tener mucho cuidado y por eso es que tenemos que especular nosotros. Tenemos nosotros que investigar y especular y tratar de indagar en todo lo que nosotros escuchamos, en todo lo que nosotros estamos poniendo en nuestras redes sociales sobre personas que predican, personas que enseñan. Tenemos nosotros que ser como los cristianos de Berea, que Pablo los exaltó y les dio un aplauso y les dijo, ustedes le dice son bienaventurados, me gusta muchísimo porque todo lo que yo les enseñé o todo lo que yo les estaba hablando iban corriendo a las escrituras para verificar si era verdad lo que yo les estaba diciendo. Entonces, hay que ser como los cristianos de Berea, hermano.
que vamos a las escrituras para verificar lo que los demás están diciendo, lo que los demás están haciendo. ¿Cuántas veces hay personas que andan ahí diciendo, sierva, el Señor dijo que se casara conmigo? Óigame, yo conozco una iglesia donde un pastor hace eso. Un pastor viene y le dice, no, no, es que el Señor dice que ustedes dos se tienen que casar, así que váyanse conociendo y ahí vemos cómo va la cosa. Entonces, es tremendo, es tremendo. O personas que dicen, por ejemplo, hace poco se hizo viral de una persona diciendo, este, el Señor te dice que yo tuve un sueño anoche, que vendieras tu terreno y que se lo dones a la iglesia y que se lo dones o sea, no, o personas diciendo cuánto, este, voy a cobrar tanto por llegar a orar, por llegar a ministrar, por llegar a predicar. Creo que no es correcto. Es correcto que nosotros honremos a los siervos del Señor, sí es correcto, pero nosotros no podemos pedir una cuota. Y óigame, yo lo digo porque creo que todos vamos para grandes cosas aquí. Yo creo que todos vamos para avanzar en el camino del Señor y todos vamos aquí para llegar muy alto. Entonces, imagínense que de repente todos estemos predicando, el Señor llamó, le hizo un llamado a nuestro hermano Imer y él ahora es pastor y yo soy pastor también y le digo, hermano Imer, pucha, por el cariño que nos tenemos desde hace mucho tiempo, nos conocimos allá en la iglesia y ahí estuvimos y cree que puede venir a predicar aquí a la iglesia, le voy a ceder un domingo para que usted predique en la iglesia. Sí, hermano, son $500 de entradita. Y si quiere que ministre después de la predicación, son $200 ahí extra, ¿verdad? Pero por ser usted, todo se lo dejo en 500. Hermano, ahí mismo le digo, ¿sabe qué? Que le vaya bien, que le vaya bien. Me voy a pagar, me voy a autopagar yo los mismos 500 y voy a predicar yo el domingo mejor. No, no es así. Y dice la palabra que los escribas hacían eso. Ellos decían, no, un ejemplo, parafraseando, tratando de entenderlo. Los escribas le decían a las viudas, tu marido murió, pero si quieres redimir su alma y todo, este, danos tu casa, que tu casa sea de nosotros. Eso es para la obra del Señor, tú estás bendiciendo un siervo de Dios. Nosotros podemos orar, vamos a estar orando todo un mes completo para que se pueda redimir su alma. ¿No le parece a usted como que parecido a lo que hacen algunas personas cuando hacen una que rezo de los 9 días, de los 25 días, de los 48 días, de los 95 días y de repente ni se sabe si ya salió o no salió del purgatorio la persona? Entonces eso es completamente ridículo. Y hasta los años 1400, 1500, todavía la gente compraba indulgencias para que le fueran bajando los pecados a las personas que habían muerto, pagando para poder adquirir la salvación. La sangre de Cristo no es suficiente. Entonces, hermanos, seamos humildes y al mismo tiempo eh, tratemos de conocer verdaderamente las personas que vale la pena escuchar. Prestemos atención porque vale la pena de verdad. Que hay personas, hay pastores que son muy humildes, hay pastores que tienen mucho. Algunos miran de menos a algunos pastores que son famosos, que honestamente su fortuna no la han logrado tal vez cobrando por alguna cosa, mas sin embargo ellos tienen muchos libros vendidos y todos los días se siguen vendiendo sus libros y eso genera una ganancia. Entonces, también miremoslo por ese punto. Pero de cualquier manera, nosotros, hermanos, no juzguemos, seamos humildes y no utilicemos nuestro cargo ministerial, nuestro liderazgo, no lo utilicemos para lucrarnos o para manipular a las personas, ¿verdad? Para manipular a las personas. Lo digo porque, por ejemplo, para la gloria de Dios lo digo, el Señor muchas veces me ha hablado, el Señor muchas veces me ha dado visiones, muchas veces me ha dado sueños. Entonces yo no puedo venir y hablarle, decirle hermano Imer, el Señor, no sé, pero el Señor me habló el otro día y me dijo que usted me entregara todo lo que tenía en su cuenta y Ramaquendo Rabasaya y empiezo yo hasta hablar en lengua enfrente del hermano y el hermano y dice, no, pero
El hermano el otro día habló una profecía y se cumplió. El hermano el otro día lo que estaba diciendo tenía mucho sentido. Yo sentí que venía de parte del Señor. Esto tiene que venir del Señor. Ah, y cuando el hermano me da todo lo que tiene en su cuenta, ojalá, hermano, el Señor le toque el corazón, ¿verdad? Y el Señor me da, y el hermano me da todo lo que tiene en su cuenta, ¿qué pasa? Y de repente nada se cumplió, de repente más bien quedó más en quiebra, quedó mal, nunca llegó. Y cuando viene a reclamarme, hermano, mire, yo le di todo confiando en que usted me estaba diciendo una palabra. No, es que fue su culpa. Fue su culpa porque usted no tuvo fe. Usted me lo entregó porque yo se lo dije, no porque, no porque lo sintió en su corazón, no porque acató la palabra del Señor y vuelvo ramaquendo ramasaya y arranca arranca la rama seca no, o sea, entonces le echamos la culpa después a la persona, ya cuando nos hemos lucrado Entonces es importante, hermanos, aprender a conocer a ese tipo de personas, a esos falsos maestros, ¿verdad? Hasta aquí la enseñanza de esta noche, ¿verdad? Quiero preguntar, creo que nos pasamos bastantito tiempo, otra vez les ruego mil disculpas, pero quiero preguntarles si alguien tiene alguna sugerencia, alguien tiene alguna duda o alguien quiere aportar algo sobre lo que acabamos de estudiar. ¿Está todo claro? Yo nunca entendí, pastor, si cuando nosotros decíamos la frase en Honduras que está claro como las aguas del río Lúa, no me acuerdo si es porque el agua es clara o porque el agua es turbia. Yo no me acuerdo si lo decíamos por eso o no sé si usted alguna vez lo dijo, si alguna vez usted usó esa frase. Bueno, entonces, si no tenemos nada que agregar, doy por terminada la clase, vamos a orar. Quiero comentarles, mi hermano me acaba de hacer una petición. Y gracias, Señor, porque por la vida de nuestro hermano Eduardo, Señor, que tú le llenas de sabiduría a él para poder dar esta clase, Señor. Y hoy conocimos más, Padre, de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, Señor, de tu gracia, de tu favor hacia cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han tomado el tiempo para poder estar en esta reunión, Señor, porque hay necesidad en sus corazones de aprender más de ti, de aprender más de tu palabra,